Así es, señores, hoy hablamos en Letras en el Tiempo del Che y de la Revolución Cubana en la literatura. Así que acompáñenos, bienvenidos a Letras en el Tiempo, que tenemos un programa especialísimo para ustedes. Viene quemando la brisa. Revolucionaria. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Felicitaciones por el libro que acabas de presentar, que sé que la presentación ha sido un éxito y no tengo la menor duda de que vas a volar en ventas. Bueno, muchas gracias, Patricia, muchas gracias por tus palabras. Realmente siempre es un placer estar contigo y más en este programa que, como ha dicho Fernando Carvalho, es un oasis, digamos, en medio de esta vorágine que muchas veces nos envuelve la turbulencia de nuestro país. Siempre es importante aportar a la cultura y espero que mi libro también vaya en ese mismo sentido. Es curioso porque el Che es de esos personajes que ya no sabes qué parte de su historia es real y qué parte de su historia es mítica, ¿no? Se convierten en íconos populares y me da risa porque veo a tanto chico con polo del Che y digo, ¿sabrán quién es? ¿Sabrán qué hizo? ¿Sabrán que estuvo en el Perú? Cuéntanos un poco por qué el interés de escribir sobre el Che Guevara. Claro, en realidad, como tú has mencionado, mis libros son periodísticos. Recurro a fuentes, o sea, no es cierto, al final acaban siendo mi versión del hecho, pero son en base a lo que me cuentan, a los hallazgos que hago. Algunas veces pueden ser fuentes que interesadas o sesgadas. En el caso, ¿cómo llego a la historia? Es porque el familiar de uno de los guerrilleros peruanos muertos con el Che Guevara hace exactamente 50 años en Bolivia, Lucio Galván, me busca con cartas, fotografías que ellos habían conservado de Lucio, que estaba con el alias de Eustaquio, y él me anima a leer un poco estos documentos que me parecen para mí un descubrimiento. Yo debo reconocer de que conocía muy poco acerca de la historia del Che, un poco por cultura general, lo que casi todo el mundo o algún grupo de gente conoce, de gente de mi edad, y luego voy buscando a los otros familiares. Fueron 3 peruanos que estuvieron con el Che en los últimos momentos, en esta gesta en Bolivia, en esta aventura guerrillera, y mueren con él. Entonces comienzo a hablar con ellos y ellos me van contando, mostrando los documentos, voy buscando más y más información y me doy cuenta que el paso del Che, como tú mencionaste al inicio, no fue un paso pues esporádico, una pequeña escala, sino que el Che de alguna manera se impregna en el Perú y el Perú se impregna en el Che. O sea, la relación del Che con el Perú es mucho mayor de lo que nosotros conocemos o de lo que mucha gente que lo odia quisiera aceptar. O sea, no solo esos 3 guerrilleros peruanos, se casó con una peruana, Hilda Gadea, su primera esposa, tuvo una hija de esta relación, y Hilda Gadea lo ayuda y lo define ideológicamente. El Che, antes de eso, no era el Che como nosotros lo conocemos ahora. El comunismo no había pegado en el mundo ni se había internacionalizado como ocurre tiempo después. Estados Unidos todavía tenía en Rusia a digamos, enemigo ideológico, pero no lo consideraba una amenaza. Y el Che tenía una suerte como de vocación tipo Bolívar, me da la impresión, ¿no? Tenía que llevar la revolución al mundo, pero en la Revolución Cubana el único comunista era él y Raúl Castro. Correcto. ¿No? ¿De dónde sale este comunismo del Che? Esa parte tú la tienes bien mapeadita. Claro, quien lo define ideológicamente, que lo ayuda a definirse ideológicamente, es Hilda. Es la mujer peruana. Es la mujer peruana. Pero también hay una discusión en eso, porque antes de eso él conoce al doctor Hugo Peche, que era el director del leprosorio, ¿no? Porque cuando viene el Che lo conoce, y Peche lo introduce a las lecturas de libros comunistas, digamos, y algunos de los exguerrilleros que estuvieron que siguieron las ideas del Che, que fueron pues del grupo de Javier Heró. Yo sostengo de que Heró, digamos, muere abrazando las ideas del Che. Vamos a sostener la idea ahí un ratito cuando tengo que ir a un corte y me sigues contando este vínculo entre el Che y el Perú. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga.
otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Seguimos conversando con Hugo Coya, que nos explica cuál fue la génesis del pensamiento de el Che Guevara, que pasó de ser un muchacho idealista que agarró su motocicleta para liberar a la América pobre para finalmente convertirse en un comunista bien convencido. Me dices, Hugo, que acá empieza su transformación. Es correcto, ¿no? Sí. Definitivamente comienza su transformación en el Perú, en este contacto original, o inicial, perdón, con el doctor Hugo Peche, que lo introduce a la literatura, digamos, están en el leprosorio, que además aparece tangencialmente en los diarios de motocicleta, o sea, y luego en esta relación muy intensa que vive con su primera esposa, con Hilda, que se conocen en Guatemala y que continúa en México. Después del golpe de Estado que ocurre en Guatemala, ellos se ven obligados a huir, y allá en México se estrecha esta relación, se casan en México. El Che, de alguna manera, y yo sostengo en el libro por las investigaciones, de que lo que él pretendía finalmente era hacer la revolución que le cuesta la muerte en Bolivia, en realidad la quería hacer en el Perú. Todos los planes estaban listos. Es más, los guerrilleros sobrevivientes me cuentan esto, que había un grupo de guerrilleros cubanos listos en Arica para iniciar la ofensiva. Pero ¿qué es lo que provoca este cambio de rumbo? Es la muerte de Heró en Puerto Maldonado, y luego el fracaso de la guerrilla del 65 desde la Puente Uceda a través del MIR. Entonces eso hace que replanteen la estrategia, se dirijan a Bolivia. Bolivia iba a ser solo la zona de tránsito, porque era el compromiso que habían adoptado con los comunistas bolivianos, y ahí se explica por qué los comunistas bolivianos no apoyan al Che y a su movimiento, lo cual provoca finalmente pues el desastre en que acaba. Tú tienes en tu libro tienes una cápita en la portada que es importante: Nuevas verdades y grandes mentiras. A ver, cítanos algunas grandes mentiras en torno a la figura del Che. Bueno, con relación a Perú, ¿no? Con relación a Perú, primero el hecho de que la historia contada del Che no le da la importancia ni la relevancia en la biografía del Che a nuestro país. No aparece, te contaba que yo había estado leyendo biografías del Che y su paso por Perú es como un paso anecdótico. Exactamente. La segunda cosa es esta relación con Hilda Gadea, donde se ha minimizado su importancia. Es cierto que hay algunos que sostienen que Peche fue mucho más importante porque fue el primero, pero evidentemente si tú tienes una relación de marido y mujer, de esposos, ¿no? y tienes una constante vínculo, o sea, ella era una convencida de la causa, la abraza y mantiene desde que se conocen hasta el final de sus días, tienen una relación muy intensa y que trasciende, porque ella incluso después escribe libros, ella se muda a Cuba y después que se divorcian, siguen juntos, digamos como amigos. Entonces la otra cosa es que ella resignadamente acepta la separación. O sea, era la mujer en una especie de Penélope, de casi, ¿no? que aguardaba la llegada el retorno del esposo, porque él se va a hacer la revolución, y acepta resignadamente que la abandonó. Ella reconoce, en lo que yo pongo en el libro, de acuerdo a la información que he recopilado, es de que en realidad ella se siente traicionada, se siente abandonada. ¿Cómo? Después de que tú vas y te dices, voy a hacer la revolución y después regresaré por ti, esperas con la hija, y luego te das cuenta que no. Que no formas parte del plan. No. Ya pasaste, ya eres otra cosa. O sea, él triunfó la revolución y él había conquistado a otra persona, y habían habido otras mujeres en esa trayectoria. Era guapo, era revolucionario, quería librar el mundo, de haber tenido pues un séquito de señoras que absolutamente, la historia de las mujeres del Che, podría ser enciclopédica. Es más larga que la historia de sus revoluciones. Claro. Lo que pasa con el Che es curioso. Primero, es Fidel el que se queda en el poder y se perniza en el poder y le quita todo el aura
de joven idealista que tuvo al inicio. El Che muere joven y muere peleando. Y eso le da esta especie como de imagen, ¿no? De ser especial. Claro, mítica, ¿no? Mítica, pero ¿por qué termina convirtiéndose en un ícono pop? Esa es la parte que no logro entender, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con el contexto mundial. Muere en el 67, ¿recuerdas? Estamos hablando del 68, hay el Mayo francés, ¿no? Hay el movimiento hippie que está... Por ahí es Woodstock, ¿no? Claro, ¿no? Exactamente. Entonces, todo eso contribuye a ser símbolo de la rebeldía, de estar en contra del joven, que está en contra de toda una sociedad que venía muy conservadora, una sociedad que estaba en ebullición, ¿no? Y los jóvenes de esa época representaban eso. Entonces, es muy fácil conectar una cosa con la otra, es estar en contra de ese tema. Hay que recordar que él se levanta, pues, como ya se ha mencionado acá, con un sistema en una isla que estaba... Que tenía una dictadura corrupta, que había transformado en una especie de prostíbulo la isla, tomada por la mafia. Como la mafia. Entonces, porque Batista, para perennizarse en el poder, agarra y hace una serie de concesiones con lo peor de la sociedad cubana y también de la sociedad americana. Entonces, el Che representa toda esa imagen del lado bueno, del lado noble, de las luchas, de los cambios, de la justicia social. Y Estados Unidos era en ese momento una potencia muy abusiva con Latinoamérica, era intervencionista, Vietnam se venía encima, o sea, había una serie de características que hacían que construyeron el famoso antiimperialismo, pues, ¿no? Claro, Estados Unidos... agarra y lee mal. Abusa. ¿No? Entonces considera el famoso de la analogía del patio trasero, ¿no? Entonces el debilucho. Nosotros éramos como una especie de al margen, no estábamos en la jugada, simplemente debíamos acatar, y eso provoca estas rebeliones y estos atropellos y estas dictaduras que se convierten además en diferentes países, incluyendo el nuestro finalmente, ¿no? Entonces hay muchas dictaduras que se repican, ¿no? En Bolivia, en Argentina, en Brasil, en diferentes partes. Entonces si hay una juventud emergente que se toma las banderas del Che porque lo sienten ahí. Por supuesto, acaba ocurriendo lo que ya mencionó Fernando en este tema de la dictadura que genere cambio, pero tú has mencionado algo importante, la relación entre el Che y Fidel, que es clave acá para entender también la figura del Che. El Che sale de la revolución, tiene una relación de amor-odio con Fidel, y al final él decide renunciar y salir y dejar irse pues primero a África y luego después a Bolivia, pero en paralelo, estando allá en Cuba, comienza a organizar las revoluciones en otros países, en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana, en diferentes lugares, él organiza. Entonces, por eso te digo que tiene una visión medio bolivariana el tema, ¿no? O sea, había que liberar a América, ¿no? Exactamente, ¿no? Y él pensaba que, como tú lo has mencionado, con un pequeño grupo, con mucho entusiasmo, con pocas armas, se podía hacer la revolución y cambiar, porque lo habían hecho en Cuba y lo habían conseguido, pero la situación de Cuba era distinta. Las ciudades apoyaron muchísimo, el campo también, había una dictadura terrible, y la isla de Cuba es la mayor de las Antillas, pero también en comparación a otros países la realidad es diferente, ¿no? Esa imagen de Fidel y Camilo Cienfuegos entrando en La Habana es una cosa que pasará a la historia siempre como algo conmovedor, ¿no? Claro. Ahí Fidel se equivoca porque Fidel se va a Santiago, en cambio los manda a estos que estaban más lejos hasta La Habana, ¿no? Y entran Camilo Cienfuegos y Fidel y el Che a La Habana, y uno siente que hay esperanza, ¿no? Claro. Así se tiene que haber leído en el momento, ¿no? Exactamente. O sea, hay un muy buen trabajo de digamos, vamos a llamarla de marketing, no sé si podríamos llamarla así. Yo a todos los estudiantes de periodismo que quieren hacer una tesis, les pediría que revisen cómo se empezaron a usar los medios de comunicación en cosas como la Revolución Cubana o la candidatura de Kennedy, que además son casi como contemporáneas. Es gente que se dio cuenta que en el mensaje estaba la clave del cambio, ¿no?
Exactamente. Increíble el uso que hacen del New York Times, el uso que hacen de las radios, Claro, los canales de televisión los iban todo el día a entrevistar y ellos salían como, ¿no? Como unos héroes, ¿no? Claro, y la radio también tenía un gran poder. En Cuba la radio era muy importante y la televisión también, ¿no? Así es. Y construyeron estos personajes míticos que finalmente derrocaron a grandes dictadores. Es una historia interesantísima, ¿eh? Definitivamente. Y interesantísima, que no se la pueden perder, porque ya les digo, si leen, revisan y ven bibliografías sobre el Che Guevara, van a encontrar el vacío de qué hacía el Che en el Perú. El vacío lo llena Hugo Coya con Memorias del Futuro. Así que, Hugo, te deseo la mejor de las suertes con este libro. Estamos seguros que pronto nos sorprenderás con otra de estas maravillas periodístico-literarias, y lo que yo siempre digo es que de lo que escribes se aprende muchísimo. Así que es un gusto leerte. Muchísimas gracias. Bueno, Hugo, gracias por estar con nosotros. Seguiremos entonces leyéndote siempre. Y ya saben, Memorias del Futuro de Hugo Coya, editada por la editorial Planeta. Vamos a una pausa.